Amados hermanos, bienvenidos a nuestra clase de los viernes. Hoy nos corresponde estudiar Apocalipsis 6 y vamos a leerlo para tener el contexto, ¿ok? Apocalipsis capítulo 6. Vamos a leerlo usando la Biblia que tenemos aquí en la iglesia, que es de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Ok, entonces vamos a leer la palabra. Yo leo el 1, ustedes el 2 y nos unimos todos en el versículo 17. ¿Lo tienen, hermanos? Digan amén. Amén. Muy bien, yo empiezo. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes diciendo como con una voz de trueno: ven y ve. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió victorioso y para vencer. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y ve. Y salió otro caballo rojo, y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder para quitar la paz de la tierra, y que se mataran unos a otros, y le fue dada una gran espada. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y ve. Y miré y aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: una medida de trigo por 1 denario, y 3 medidas de cebada por 1 denario, pero no hagas daño al vino ni al aceite. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y ve. Y miré y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno lo seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada y con hambre y con mortandad y con las bestias de la tierra. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas a cada uno ropas blancas, y les fue dicho que reposaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y miré cuando él abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de pelo, y la luna se puso como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un gran viento. Y el cielo se apartó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los comandantes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Juntos, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá estar firme delante de él? Amén. La palabra del Señor. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias porque podemos estar aquí en la iglesia en este viernes y tener nuestros estudios respectivos, Señor, como iglesia, los adultos, los jóvenes, los niños. Te agradecemos que, Señor, tú nos alimentas con tu santa palabra. Pero, Señor, al estudiar Apocalipsis, especialmente el libro de Apocalipsis, confesamos, Señor, que definitivamente necesitamos de la iluminación de tu Espíritu Santo para que podamos entender, Señor, al menos lo esencial de este capítulo. Así que, Padre, oramos para que tu espíritu de sabiduría y de inteligencia nos ilumine para comprenderla
para poder exponerla y recibir tu palabra con alegría. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, Apocalipsis del 1 al 3 nos habla de la visión que tuvo Juan del Señor Jesucristo, y luego leemos acerca de las 7 cartas, ¿verdad?, enviadas a las 7 iglesias de Asia Menor. Y dijimos que las 7 iglesias de Asia Menor eran 7 iglesias históricas y al mismo tiempo representan la totalidad de la iglesia en la tierra a través de todos los años hasta que Jesucristo nuestro Señor regrese. Dijimos también que muchas de las cosas que esas iglesias experimentaron, nosotros también como iglesia las experimentamos de una o de otra manera. Y luego entramos a Apocalipsis 4, donde se adora al Padre como el creador de los cielos y de la tierra, y que tiene el control de todas las cosas. Él tiene su trono en los cielos y su reino domina sobre todos, y es alabado el Padre. Y en Apocalipsis 5, pues ahí vemos que la alabanza y la adoración van dirigidas a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, ya que Él es el que fue inmolado, fue sacrificado para redimirnos de nuestros pecados y hacernos sacerdotes y reyes para Dios su Padre. Pero el capítulo 5 empieza de una manera interesante hablando de que el Padre que está sentado en su trono tenía en su mano derecha, ¿qué cosa? Un libro o un rollo sellado con 7 sellos, y ese libro o rollo es el libro de los decretos divinos, de todo lo que va a suceder. Y dice Apocalipsis 5 que un ángel fuerte pregonó a gran voz quién era digno de abrir el libro, lo cual es una forma simbólica de decir quién es digno de abrir el libro para dar a conocer los decretos de Dios, su plan que tiene para toda la humanidad, y además quién es digno de llevarlos a cabo. Juan lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que abriera el libro, hasta que se le reveló que el Hijo de Dios, el león de la tribu de Judá, ¿lo recuerdan?, la raíz de Isaí, el Cordero de Dios, es el único digno de darnos a conocer el plan de Dios para toda la humanidad y al mismo tiempo de llevarlo a cabo. Y bueno, ya que sabemos quién es el que revela la voluntad del Padre y por medio de quién el Padre lleva a cabo todos sus secretos, todo su plan, todo lo que va a acontecer a la humanidad, pues entonces el capítulo 6 empieza ya con el desarrollo del plan de Dios, con el despliegue y la realización del plan de Dios para toda la humanidad. Y noten aquí, lo que tenemos que recordar es que el libro de Apocalipsis se escribió para consolar a la iglesia, y todo lo que va a suceder, ese es el primer principio, está decretado por Dios, y no va a suceder sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sea bueno, sea malo, sea duro, no sea duro, lo que sucede, sucede porque Dios lo ha decretado y por lo tanto está bajo su dominio. Y entonces, esto es lo que vemos en Apocalipsis 6.1, porque el que abre el primer sello es el Cordero. Y también en el versículo 3, cuando abre el segundo sello, es el mismo Cordero. De modo que cada sello, todos los 7 sellos, los abre el Cordero, es decir, el Señor Jesucristo. Y a eso nos dice, todo lo que va a suceder está decretado y está bajo el control del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero particularmente del Hijo de Dios, del Cordero de Dios. Nada de lo que va a suceder al azar o por casualidad o porque se salió del control de Dios. ¿Ok? Por otro lado,
este capítulo es bien hermoso porque revela a Juan y con él a toda la iglesia de Dios lo que va a suceder. Parece que estoy repitiendo lo mismo, pero hay una diferencia. Significa que nosotros como cristianos, al leer el libro de Apocalipsis, aprendemos, ¿verdad?, acerca de la voluntad de Dios, no de una manera exhaustiva, pero sí general, concreta, de que lo que sucede lo ha revelado a su iglesia. Si hay algo que nos preocupa es el futuro. ¿Por qué? Porque no conocemos el futuro. Pero aquí, en términos generales, acerca del fin de los tiempos, de lo que acontecerá a la humanidad y a la iglesia, particularmente a la iglesia, ya lo sabemos, por así decirlo, porque Dios lo ha revelado. ¿Ok? Como dice la palabra en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que Dios no hace nada sin que se lo revele a sus profetas, sin que se lo revele a su pueblo. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Muy bien. Entonces, el Cordero abre el primer sello y uno de los 4 seres vivientes que hemos dicho que probablemente eran ángeles serafines, ángeles poderosos que están alrededor del trono de Dios, habló con una voz muy fuerte, tan fuerte que era como una voz de trueno. ¿Okay? Y recuerden que pues esa voz de trueno, esa voz tan resonante, pues hace referencia a la presencia de Dios, ¿verdad? Como cuando Él se le reveló a Moisés en el monte Sinaí, ¿verdad? Dice que se escuchaba un sonido como de trompeta y la voz era tan fuerte que los judíos dijeron: mejor que te hable a ti, Moisés, y no a nosotros. Entonces ven esa voz de trueno y le dice: ven y ven para mostrarte. Siempre le dice eso: ven y ven, te voy a mostrar. Qué hermoso, ¿verdad? Te voy a mostrar, Juan, lo que va a suceder. Y dice en el versículo 2: y miré y un caballo blanco. Y luego en el versículo 3, cuando se abre el segundo sello, salió otro caballo. Y luego en el versículo 5 salió otro caballo. Y luego en el versículo 7, que se abre el cuarto sello, sale otro caballo. Y hasta ahí, ¿verdad? Porque ya en el quinto sello ya no se habla de caballos. Y obviamente sobre el caballo iba un jinete. Y así se le ha conocido, ¿verdad?, popularmente en las iglesias, en la historia de la iglesia, los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? Y entonces eso le da como un aire así de misterio, ¿no?, de miedo incluso. Pero bueno, no nos vamos a dejar guiar por la fantasía de la gente, sino por lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? Y dice allá que vio un caballo blanco. Y ya sabemos que el color blanco representa pureza, santidad, pero en ese contexto es diferente, porque vean lo que dice. Es un caballo blanco y el que estaba sentado encima de él tenía un arco. Y en el mundo antiguo el arco pues era, junto con la espada, pues era un arma de guerra, ¿verdad? Un arma de guerra. Y entonces dice que tenía un arco, iba un guerrero sentado y le fue dada una corona. Parece que este jinete no es cualquier jinete, ¿verdad? Es un guerrero y al mismo tiempo es un rey, al parecer. Y salió victorioso y para vencer. O sea, ya desde que sale parece que ese jinete tiene la victoria, está muy seguro. Y eso queda confirmado con la expresión "y para vencer". Parece que ese jinete sale para conquistar. Sale como un ejército, como un rey que guía a su ejército, mundo militar, ¿no? La conquista. Y es que la mayoría de autores piensa que se refiere a eso. Este jinete en su caballo blanco no es el Señor Jesucristo como muchos han interpretado, porque todo el contexto de los 4 jinetes es de guerra, de destrucción, de maldad, no es de bondad. Entonces, este primer jinete representa el espíritu de la conquista, del militarismo, de la guerra. Sale victorioso y para vencer. Y bueno, es lo que vemos nosotros en la actualidad. Los poderosos se preparan para la guerra
y entonces crean guerras por todo el mundo, destruyen países, los arruinan, vencen, y todo lo que hacen, ¿verdad?, es para el beneficio de ellos. El mundo siempre se ha regido de esa manera. ¿Qué pasa con el segundo sello que abre el Cordero? Dice que el segundo ser viviente le dice: ven y ve, y salió otro caballo. En ese caso era de color rojo. ¿Okay? Entonces el caballo blanco representa conquista, guerra, y el caballo rojo dice: y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y que se mataran unos a otros, y le fue dada una gran espada. Bueno, este caballo rojo al parecer denota guerra, denota destrucción. ¿Ok? A diferencia del primero que denota conquista, esos reyes no van y destruyen del todo a las naciones, las someten y luego las gobiernan. Pero el caballo rojo parece que denota destrucción, ruina, asolamiento, porque dice: le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y que se mataran unos a otros. Y le fue dada una gran espada, que obviamente también es símbolo de guerra, es símbolo de muerte, es símbolo de destrucción. Entonces, primer y segundo jinete con su caballo significan conquista y destrucción sobre la faz de la tierra. Luego sale el tercer jinete. El Señor Jesús abre el tercer sello y miré, dice Juan, y aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía una balanza, un scale, ¿verdad?, en su mano, una báscula también dicen. Tenía una balanza en su mano. ¿Y la balanza para qué se usa? Bueno, la balanza se usa para pesar cosas, ¿verdad? En ese caso, comida, alimentos. Pero claro que también la balanza en tiempos difíciles se usa para racionar los alimentos, ¿verdad? Cuando hay paz, noten, cuando hay paz, hay abundancia, pues sí pesas tu alimento, y si se pasa por un poquito, no importa, ¿verdad? Pero cuando hay escasez, cuando hay ausencia de paz, cuando hay guerra, cuando hay muerte, el alimento escasea, y entonces la balanza se usa no nada más para pesar en general los alimentos, sino para minuciosamente pesarlos, para que no te den ni más ni menos. Se raciona los alimentos, da una medida exacta, y eso es lo que dice ahí en el versículo 6. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: una medida de trigo por un denario, y 3 medidas de cebada por un denario, pero no hagas daño al vino ni al aceite. Bueno, noten que aquí no se habla del alimento disponible para la mayoría de la gente. No se habla de carnes o de pan, ¿no?, sino se habla de los cereales más básicos, ¿ok? Y la cebada, que a diferencia del trigo es menos nutritiva. Y entonces dice una medida de trigo. Esa es una medida en el mundo antiguo que era suficiente para alimentar solo a una persona, ¿ok? Y un denario equivalía al salario de todo un día. Imagínate. O sea, lo que está diciendo es que vendrá un tiempo, ¿verdad? Y recuerden que también muchos cristianos ya habían estado experimentando eso en el Imperio Romano, cuando eran perseguidos, cuando eran exiliados, expulsados de las sinagogas, de los gremios de trabajadores. Los primeros cristianos se la veían bien difícil, ¿ok? Y entonces, imagínate, todo un día de trabajo te pagan y solamente te alcanza para comprar trigo para ti. Yo he escuchado, ¿verdad? Y ustedes saben también, en nuestros países latinoamericanos,
cuando escasea la comida, una piernita de pollo se puede dividir para 3 niños. Una pierna de pollo. Una alita de pollo alimenta a 2, 3 niños. Nosotros no tenemos idea de qué es eso, ¿verdad? Aquí en este país. Pero así como van las cosas, algún día puede suceder. Y luego dice, y 3 medidas de cebada por 1 denario. Claro, la cebada es menos nutritiva aparentemente que el trigo. Y 3 medidas para alimentar a 3 personas con un alimento menos nutritivo cuesta 1 denario. Igual, todo un día de trabajo para que compres 3 medidas de cebada bien medidas para alimentar a 3 miembros de tu familia. Imagínate, y el papá y la mamá. Y si en la familia hay más de 3 niños, entonces parece que apunta a un tiempo de escasez, a un tiempo de hambre, ¿verdad? Pero luego dice, pero no hagas daño al vino ni al aceite. La mayoría de comentaristas aquí piensan que esa es una forma de decir que aún en medio de la escasez siempre hay gente poderosa, rica, acaudalada, que no sufre y que tiene todo a su disposición. Entonces parece que significa que la gran mayoría de la gente de a pie, la gente pobre, incluidos los cristianos, van a sufrir en ese tiempo, pero siempre hay gente rica que tiene de más, que tiene suficiente y hasta lo derrocha. Entonces ese caballo negro parece que denota hambre, escasez. ¿Qué sucede después? Bueno, hay otro caballo representado por el 4º sello que abre el Señor Jesucristo y dice que había un caballo amarillo. Uno dice, ¿caballo amarillo? ¿Han visto un caballo amarillo? O más bien, en los animales y en las personas, ¿qué denota el color amarillo en la piel? ¿Vale? No. ¿Qué denota en las personas? Enfermedad, ¿no? Palidez. Eso es lo que denota el color amarillo. Dice, un caballo amarillo y el jinete que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte. Claro, ahí es mucho más seguro, ¿verdad? El caballo amarillo denota muerte. Y el infierno lo seguía. ¿Por qué dirá eso? Pues porque uno puede ver la conexión, ¿verdad? Que es esta plaga, ¿no?, que va a afectar gravemente a la humanidad. Aquellos que mueren sin Cristo, su destino eterno es el infierno. ¿Ok? Y dice, le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con 4 plagas: espada, hambre, mortandad y con las bestias de la tierra. ¿Ok? Entonces está la guerra y luego pues la guerra trae escasez y hambre, y obviamente la hambruna produce muerte, y en una humanidad diezmada, es decir, asolada, destruida, la población, ¿qué hace? Disminuye. Y entonces las bestias salvajes del monte pues aumentan, ¿no? Y entonces esas bestias atacan a los hombres. Bueno, hasta incluso el día de hoy, cuando uno mira documentales de gente que vive en áreas muy remotas, en cualquier parte del mundo de hecho, pero más creo que en África, ¿verdad? O en Asia, en lugares muy muy apartados, los animales matan a muchísima gente. Por ejemplo, los elefantes que vemos muy tranquilos, ¿no? Y son impresionantes, pero son demasiado peligrosos. Los hipopótamos también son muy peligrosos, matan a mucha gente en África. Ahora, imagínense en una humanidad destruida, disminuida considerablemente, pues aumentan las bestias salvajes. Estoy recordando en la historia de Israel
cuando los asirios se llevaron al reino del norte y entonces los reyes asirios repoblaron a Siria con gentes venidas del oriente, ¿lo recuerdan? Y dice que unos adoraban a sus dioses y los judíos adoraban a Jehová, y era una mezcla de religiones, y entonces Dios les envió un castigo, y uno de ellos era que animales salvajes los devoraban. ¿Ok? Entonces tiene un precedente bíblico, y también en la vida natural, ¿verdad? Donde hay escasez de personas y abundancia de animales, pues los animales pueden matar a las personas. Entonces, ese caballo amarillo denota muerte. Entonces, los primeros 4 jinetes denotan el primero espíritu de conquista militar. El otro caballo o jinete rojo denota guerra, ¿verdad? Destrucción. El caballo negro denota hambre, y el caballo amarillo definitivamente denota muerte. ¿Ok? Denota muerte. Muy bien, de ahí nos vamos al capítulo 9. Entonces, vemos lo que los primeros 4 jinetes con sus caballos representan: una destrucción general de la humanidad. ¿Ok? Conquistas, hambre, muerte, etc. Ahora, cuando el Cordero abre el 5º sello, nos va a mostrar algo interesante. Toda la humanidad va a ser afectada por esos jinetes, que son instrumentos del diablo. ¿Ok? Pero al mismo tiempo, esto es importante entender. Cada jinete solamente puede hacer una cosa, por así decirlo. ¿Por qué? Porque cada jinete está bajo el control y el poder y la autoridad de Dios, específicamente del Cordero. No perdamos eso de vista. ¿Ok? A cada jinete se le asigna. Dios tiene el control de todas las cosas. Claro que la pregunta que surge es, bueno, ¿y por qué Dios permite que pase todo eso? Bueno, como vamos a ver más adelante y por otras partes de la Biblia, el Señor primero quiere mostrar que Él tiene poder sobre el diablo, y que el diablo solo hará lo que Dios le permite hacer. Eso es lo primero. Segundo, sabemos que a través de la persecución, el pueblo de Dios no es destruido. Al contrario, en medio de la persecución, ¿qué sucede? El pueblo de Dios crece y se fortalece. Pero también los sufrimientos que Dios permite que sucedan, los permite para probar nuestra fe y para prepararnos para nuestro destino eterno. ¿Ok? Si tomamos en cuenta todo eso, de ese Apocalipsis ya no nos va a dar terror como a mucha gente, sino sabemos que todo está bajo el control soberano de Dios. Pero ahora en el 5º sello, concentremos nuestra mente allí. El 5º sello ahora va a decir los efectos de los jinetes sobre el pueblo de Dios. Por eso dice, abrió el 5º sello y vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Recuerden que aquí, hermanos, Juan está en una visión, y como en un sueño, ¿verdad? Uno puede ver cosas que de otra manera no encajan en la realidad. Y uno dice, ¿cómo que había ese, había lo otro? ¿No? Y de repente yo vi a un hermano ahí de la iglesia y de repente desapareció, cosas así, ¿no? Entonces, Juan tiene una visión, y entonces la imagen que utiliza la toma del Antiguo Testamento. A propósito, esto de los 4 jinetes también tiene un precedente en el profeta Zacarías, capítulo 1 y capítulo 6. ¿Ok? Pero cuando habla del altar, pues se refiere al tabernáculo, ¿no? Donde estaba el altar de los holocaustos, del incienso y todos los utensilios del tabernáculo. Y aquí habla del altar. Debajo del altar estaban las almas.
¿Por qué será que dice eso? Muy probablemente porque, si ustedes recuerdan, cuando se sacrificaban los animales sobre el altar, la sangre caía debajo del altar. Y ya sabemos que en la escritura la sangre significa la vida o el alma del animal o de la persona. Probablemente por eso se diga que vio debajo del altar las almas. Noten, eso es importante porque cuando uno muere, nuestros cuerpos quedan en la tierra, pero nuestras almas pasan a la presencia de Dios. Y aunque es en medio de catástrofes, de guerras, de destrucción, el cristiano muere, pero a diferencia de los paganos que mueren y van al Hades o al infierno, el alma de los creyentes va a la misma presencia de Dios. ¿Ok? Y luego dice, habían sido muertos, ellos eran mártires, habían muerto por la palabra de Dios. Ellos predicaban la palabra de Dios, anunciaban la palabra de Dios, y el mundo, claro, odia la predicación de la palabra de Dios. Pero luego dice, y por el testimonio que tenían. No sé si esa expresión explique la palabra de Dios, o sea que tiene el testimonio de Dios, o tal vez también se refiera al hecho de que cuando Dios salva a una persona, esa persona da testimonio de cómo Dios la rescató, de lo que Él hizo en su vida. Y claro, cuando alguien da un testimonio así, eso causa odio en la gente, porque saben que ellos sin Dios están en esa condición de perdición. Entonces el mundo odia a los cristianos, y estos habían muerto por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Recuerden también que si vamos a Apocalipsis 1, vamos a retroceder a Apocalipsis 1, ahí vamos a encontrar que Juan estaba prisionero en la isla de Patmos, ¿lo recuerdan? Está en el versículo, ¿qué hermanos? 9. Noten cómo dice: yo, Juan, vuestro hermano y partícipe en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por qué? Por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es una expresión parecida, ¿cierto o no? Que Juan igual estaba sufriendo por la palabra de Dios y el testimonio que tenía de lo que Cristo había hecho en su vida. Entonces noten, todo esto es lo que va aconteciendo en la historia de la iglesia, hermanos, y nosotros sabemos que desde siempre, ¿verdad?, el mundo odia a los cristianos, pero actualmente muchos cristianos son martirizados, miles son asesinados. En ese momento, en muchos países, como en China, como en países del Oriente, muchísimos cristianos están siendo asesinados, matados. Y también en nuestros propios países, en regiones apartadas, mucha gente que odia el Evangelio mata a los cristianos. Y es que así dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que es necesario que a través de muchos sufrimientos, dice el apóstol Pablo, entremos al reino de Dios. El Señor Jesucristo dice: si esto le hicieron al árbol verde, refiriéndose a Él, cuánto más al árbol seco, es decir, a nosotros. Entonces ese evangelio de la prosperidad y de la salud que se predica actualmente, ¿verdad?, que ven a Cristo y entonces serás rico y serás próspero, no concuerda con la palabra de Dios. Está en conflicto con la palabra de Dios. Ustedes lo saben, cada uno de ustedes lo saben. Si tú vives el evangelio, tu propia familia se burla de ti. Tu propia familia te desprecia. Muchos incluso son desheredados por creer en Cristo. Pero esa idea de un evangelio de la prosperidad, de pura felicidad y éxito, no va de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora, gracias a Dios que nos permite gozar de libertad, de paz, y uno tiene que aprovechar eso
para dar testimonio del Evangelio. Pero aún en países como los nuestros, que no somos físicamente perseguidos, uno puede ver el odio y la hostilidad de los que no son cristianos hacia nosotros. Entonces, nos debe sorprender, como dice el libro de Hebreos, si en algún momento somos perseguidos y matados por la palabra de Dios y el testimonio que tenemos. No, ¿verdad? No. Seguimos, versículo 10. ¿Qué hacían las almas? Noten que esas almas están vivas, ¿verdad? No están dormidas. Y dice, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Noten que esas almas en el cielo están conscientes de la injusticia que se les cometió. Y entonces apelan al Señor diciéndole, santo, eres santo y verdadero. Es decir, el que es santo no va a tolerar las injusticias, ni la maldad, ni el pecado en su santa presencia. Y si Él es verdadero, pues quiere decir que todo lo que Él ha prometido lo llevará a cabo, tarde o temprano. Y dice, ¿por qué no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Noten cómo estos cristianos que han sido martirizados son conscientes de que murieron por la verdad, por la palabra de Dios, pero también saben que el Señor ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y claro, ellos se anticipan y le dicen, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta que les da es la siguiente en el versículo 11. Y les fueron dadas a cada uno ropas blancas. Y aquí sí, el color blanco significa pureza, santidad. Es como que el Señor les está confirmando que ellos no murieron por injusticias que cometieron, no murieron por pecados, sino murieron por predicar a un Dios santo, puro, y por vivir en santidad, buscar la paz y la santidad. Y dice, y les fue dicho que reposaran todavía un poco de tiempo. Sí, el Señor les dice, sí me voy a vengar de sus asesinos, pero todavía no es el tiempo. Esperen un poco más, reposen, descansen. ¿Hasta cuándo? Hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Sí, hermanos, imagínense, en este tiempo, como dijimos, muchísimos cristianos están siendo asesinados. Pero eso no está sucediendo por casualidad. Dios lo permite y como dice aquí en el versículo 11, uno de los propósitos es completar el número de esos consiervos, de esos otros cristianos que van a ser matados. Y entonces, ¿verdad? Cuando se complete ese número, el Señor tomará venganza de sus enemigos. Nuevamente, si Apocalipsis nos describe lo que está sucediendo ya, lo que ha sucedido y lo que sucederá a la iglesia, esa idea de un evangelio de pura risa y de pura prosperidad entra en conflicto con la palabra de Dios. Recuerden Jesús en Mateo 24, ¿verdad? Cuando habla del fin del mundo, habrá guerras y rumores de guerras, serán despreciados, serán expulsados, serán lastimados, su propia familia, ¿no?, los expulsará. El Señor Jesucristo también dice en Mateo 10, yo no he traído paz sino espada. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando alguien acepta el evangelio, la familia lo desprecia, los vecinos lo desprecian. Todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá por el evangelio. Continuamos y dice, y miré cuando abrió el sexto sello. Y ahora, después de este paréntesis, por así decirlo, del quinto sello, que muestra el efecto de los jinetes sobre el pueblo de Dios, ahora va a mostrar lo que va a suceder al fin del mundo a toda la humanidad. ¿Ok? Y dice, y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Y claro, también en la Biblia, un terremoto
es una catástrofe cósmica, universal, que apunta al juicio de Dios. ¿Ok? Dice, hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como un saco de pelo y la luna se puso como sangre. Otra vez, recuerden, esto es una visión. No está diciendo que el sol se va a poner como un saco de pelo, ¿verdad? Como una bolsa. Es una visión nada más. Y que la luna se ponga como sangre. ¿Cuánta gente malinterpreta todo eso, verdad? Como si estuviera refiriendo a un color específico que significa algo específico. No, el contexto total es de ruina y de destrucción. Y dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un gran viento. Claro, aquí hace ver que si el sol, la luna y las estrellas caen, ¿verdad? Es porque se anuncia ya el fin del mundo. El Señor Jesucristo habla de eso también en los evangelios. El apóstol Pedro también habla en 2 de Pedro 3 acerca de todas estas señales, ¿no? Que los astros del cielo se conmoverán. Y vean lo que dice, el 14 lo completa: y el cielo se apartó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. O sea, todo entra en un estado de caos. Y entonces, previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, todos van a ser juzgados, todos van a ser castigados, no va a faltar ni uno. Y eso es lo que quiere explicar el versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los comandantes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Otra vez, todos esos nombres de personas, de posiciones, de condiciones, hacen referencia a que nadie se escapará del juicio de Dios. Y el clamor de las almas, ¿verdad?, que están debajo del altar, se empieza a cumplir. Les dice el Señor: sí, yo voy a vengar su muerte. Y ellos hacen lo que hicieron Adán y Eva. Al pecar, ¿verdad?, y no refugiarse en la sangre de Cristo, y viene el juicio de Dios. ¿Qué hizo Adán y Eva? Huyeron, se escondieron. Y eso es lo que ellos hacen también. Se esconden en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y dicen a los montes, decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Cómo se habla, verdad, de Dios Padre y del Señor Jesucristo incorrectamente por mucha gente, incluso por muchos cristianos? Ay, no, Dios solo es amor, ¿no? Él no castiga a nadie. Jesús de puro amor es tierno, sí, Él es eso. Pero aquí se habla de la ira ¿de quién? Del Cordero. Por eso es que decimos que en su primera venida el Señor Jesucristo vino para salvar. En su segunda venida viene como el Salvador victorioso, pero también viene como el juez que va a castigar a aquellos que lo rechazaron y que maltrataron a sus hijos. La ira del Cordero. Y Él los enviará al infierno. Y dice el versículo 17: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá estar firme delante de Él? ¿Quién podrá resistir la ira del Padre, la ira del Hijo, y agregaríamos la ira del Espíritu Santo? ¿Quién podrá? Nadie. Nadie se escapará. Todos recibirán su merecido. Y entonces las almas de los que han muerto por la palabra y el testimonio que tenían, realmente alabarán al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por hacer justicia, por vengarse de los enemigos de su iglesia. Ahí tenemos Apocalipsis capítulo 6. Otra vez, no podemos hacer justicia en toda su amplitud a ese pasaje, pero ahí tenemos una explicación breve. ¿Preguntas, hermanos, comentarios en este momento? Hermana. Pues ya ve que sobre Apocalipsis hay muchos Así es. comentarios. Uno de los que he oído es que
Por ejemplo, el caballo blanco y el jinete, Sí, lo pueden representar como al anticristo, porque Sí. lo blanco representa pureza Claro. y el anticristo se hace pasar Mm. como Cristo. ok, Y la corona como poder, sí, porque va a tener poder. sí. Es un comentario. Claro, sí, es que hay muchas posiciones, exacto. Y por eso decíamos que dentro de este contexto de los 4 jinetes que vemos que ejercen destrucción, creo que es una posición más sana decir que no se refiere a Cristo, al menos, sino se refiere a este espíritu de conquista y de destrucción. Como al anticristo. O que se refiere al anti. Bueno, es interesante eso, hermana, porque aunque el anticristo, se puede hablar del anticristo como una persona, pero también hay muchos anticristos. Y de hecho, quien está detrás de todo eso aquí es el diablo, Satanás, que es el que es el adversario de Cristo y el adversario de los cristianos. Entonces, durante ese tiempo, no lo dice aquí, más adelante va a hablar de ello, pero sí está el espíritu del anticristo detrás de todos estos jinetes. Pues sí va a haber uno que va a aparecer Exacto. como Cristo. Correcto. Y va a engañar a muchos. Exactamente. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna pregunta? Hermanos de Zoom, ¿alguna pregunta, un comentario sobre Apocalipsis 6? No recojamos esas ideas falsas por allá, ¿verdad? Que nos prometen el cielo aquí en la tierra prácticamente. No, tengamos cuidado. Si el Señor nos concede tiempos de refrigerio, como dice el libro de Hechos, tiempos de paz y de prosperidad, aprovechemos, gocémonos, démosle gracias a Dios, pero recordemos que el mundo nos odia y que en cualquier momento el mundo puede levantarse y perseguirnos a nosotros. Puede ser una persecución física, puede ser una persecución política, económica, como estábamos mirando, de muchas maneras. Pero los cristianos sufren en la actualidad. Aquellos que hablan de pura felicidad y prosperidad, es como una especie de verdad de insensibilidad y de indiferencia, algo pecaminoso y repugnante, que en ese momento, ¿verdad?, muchísimos cristianos están siendo torturados, quemados vivos, lastimados, exiliados, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, vamos a terminar con una palabra de oración con este estudio de Apocalipsis, capítulo 6, y terminamos con la grabación también. Oremos. Señor, gracias, porque podemos captar un poquito, Señor, del gran mensaje de este libro de Apocalipsis. Un mensaje de consuelo, de fortaleza y de ánimo para tu iglesia, para nosotros que tenemos tu palabra y que damos testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Señor, oro por cada uno de nosotros, que ante la burla de nuestras propias familias, de nuestros propios padres, de nuestros propios hermanos, primos, conocidos, etc., no nos desanimemos, sino que sigamos firmes en la vocación a la que tú nos has llamado. Que sigamos proclamando con valentía el Evangelio de Jesucristo, ya que es el único que nos puede librar de la muerte eterna y del infierno. No importa lo que pase, como hemos aprendido, nuestras almas pasan a estar inmediatamente en la gloriosa presencia de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra salvación está asegurada por toda la eternidad. Bendice a tu iglesia, oh Señor. Ayúdanos a ser firmes y a vivir con mucha gratitud por la gran salvación que el Cordero nos ha dado. En su santo nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos, hemos terminado. Que el Señor los bendiga.